Nací en 1483 en Eisleben, Alemania. Era una época muy oscura de la historia. Una época de desolación y enfermedades. Una plaga podía acabar con un pueblo entero en días. La Iglesia romana llevaba más de 1000 años en el poder y era la institución más poderosa de la tierra. Las normas y leyes de la Iglesia impregnaban todos los aspectos de la vida. Se juzgaba el nacido ilegítimamente, si el matrimonio de uno era lícito y si el testamento de uno era válido. Y estas reglas no solo se aplicaban a los seguidores de la Iglesia, sino que a cada persona de la comunidad estaba sujeta. La Iglesia enseñaba que el Papa era el representante de Dios en la tierra y como tal, solo él podía hablar en nombre de Dios. Y la Iglesia exigía una obediencia incuestionable. Una cosa es segura. Los hombres y mujeres de la época no dudaban del mundo sobrenatural, sino que el propio mundo estaba dividido. Había santos y había demonios. Estaba Dios y estaba el diablo. Y el diablo podía disfrazarse de ángel de luz. La mayoría creían que los bosques, los vientos y el agua estaban poblados por gnomos, duendes, hadas, sirenas y espíritus siniestros que liberaban tormenta, inundaciones y pestes y seducían a la humanidad hacia el pecado y la melancolía. Y evitar que la gente fuera rescatada de ese sinsentido era la realidad de que la Iglesia Católica Romana había restringido el acceso a las Biblias y el permiso para enseñar a partir de las Escrituras solo se concedía a los sacerdotes. A la gente común se le prohibía incluso leer Biblias en su propia lengua. De hecho, cuando estudiaba en la Universidad de Erfurt, vi por primera vez una Biblia entera. Estaba escrita en latín y encadenada a un escritorio. Y me sorprendió la cantidad de relatos que contenía que nunca se leían en las iglesias. Oré para que Dios, en su gran misericordia, me concediera el favor de poseer un ejemplar de este maravilloso libro. Los niños eran criados con la más estricta disciplina y mi educación fue muy estricta. Una vez mi madre me azotó por robar una nuez hasta que me salió sangre. Mi padre me azotó una vez de tal manera que me escapé y me enojé tanto con él que le costó recuperarme. Esta estricta disciplina también fue repetida en la escuela. En una sola mañana me azotaron 15 veces por nada. La disciplina que me impusieron por mis padres y mis profesores no contribuyeron para nada a mi autoestima o seguridad, sino todo lo contrario, nunca podía cumplir con los requisitos básicos. Ese régimen de corrección y castigo al que me sometieron tan onerosamente se reflejó en lo que me enseñaban sobre Dios. Llegué a ver a Dios como una figura iracunda y sentenciosa. Estaba saturado con las ideas nocivas desde la infancia, de modo que me aterrorizaba y palidecía incluso con la mención del nombre de Cristo, porque estaba persuadido que era un juez. No podía verme más allá de una criatura pecaminosa y débil que correteaba para hacer lo correcto, para complacer a mis padres, a mis maestros y a Dios. Mi autocondenación fue propiciada por la enseñanza de la Iglesia de que si no confiesa cada pecado, sería sometido a tormentos y abusos en un purgatorio sin fin. La Iglesia también enseñaba que ninguna persona sensata esperaría hasta el lecho de muerte para hacer un acto de contrición y súplicas de gracia. Desde el principio hasta el final, el único camino seguro era echar mano de todas las ayudas que la Iglesia podía ofrecer: sacramentos, peregrinaciones, indulgencias, la intercesión de los santos.
Sin embargo, necio era el hombre que confiaba únicamente en los buenos oficios de los intercesores celestiales y no había hecho nada para asegurar su favor. Yo ansiaba que Dios me aceptara y salvara mi alma. Y como el grito básico del hombre es ser justo a los ojos de Dios, mi búsqueda más íntima era: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como yo creía que era un llamado del cielo, a los 22 años ingresé a una de las órdenes más estrictas de la vida monástica, los agustinos. Me sometí a los rigores de la vida de claustro, a la renuncia de la voluntad propia, a una dieta escasa, a una vestimenta tosca, a vigilancias nocturnas y trabajos diurnos, la mortificación de la carne, el reproche de la pobreza, la vergüenza de la mendicidad, lo desagradable de la vida en el claustro. Mi necesidad más intensa era hacer las paces con Dios, ganarme su perdón y ser admitido en el cielo cuando muriera. Cualquier obra buena que un hombre pudiera hacer por salvarse, yo estaba decidido a realizarlo. Ayuné, a veces 3 días seguidos sin una migaja. Las temporadas de ayuno eran más consoladoras para mí que los banquetes. En exceso de lo que se me exigía, me despojaba de las mantas y casi me congelaba. A veces me sentía orgulloso de mi santidad y decía: hoy no he hecho nada malo. Entonces me preguntaba: ¿has ayudado lo suficiente? ¿Eres pobre? ¿Es suficiente? Para ganar el favor de Dios, era muy hábil confesando mis pecados. Me confesaba con frecuencia, a menudo, a diario, y hasta 6 horas en una sola ocasión. Cada pecado para ser resuelto tenía que ser confesado. Buscaba en mi alma, saqueaba mi memoria y sondeaba todos mis motivos. Repetí una confesión y para estar seguro de incluirlo todo, repasaba toda mi vida hasta el cansancio. En varias ocasiones, en mis primeros años con los agustinos, me derrumbé por los constantes ayunos, estudios, vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Fui un buen monje y guardé la regla de mi orden tan estrictamente que puedo decir que si alguna vez un joven monje llegó al cielo por ser monje, fui yo. Aunque vivía como monje sin reproche, me sentía pecador ante Dios. No podía creer que Él se aplacara con mi satisfacción. No amaba. Sí odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores y secretamente, blasfemando, estaba enojado con Dios. En 1510, se me encomendó la tarea de viajar a Roma para dirigirme a la jerarquía de la iglesia sobre varios asuntos administrativos relativos a la orden agustiniana. No se trataba de un simple viaje, sino de una peregrinación. Y como tal, mi compañero y yo recorrimos las 7 semanas, unas 1,287 kilómetros de viaje a pie. No había estado en Roma. Y mi corazón esperaba que el viaje a la ciudad santa me proporcionara el tan ansiado alivio de la salvación y la paz con Dios. Pero no fue así. Vimos multitudes de peregrinos que de camino a Roma se detenían para orar, adorar y ver las diversas reliquias o restos de los santos y mártires. Contemplar o comprar reliquias suponía un tiempo de salida del purgatorio para ellos o para sus seres queridos. Una serie de objetos, piezas de la zarza ardiente de Moisés, monedas recibidas por Judas por traicionar a Jesucristo, cabellos de San Juan
un trozo de paja de la cuna de Cristo. En la escalinata del Santa Sanctorum en Roma, me unían muchos peregrinos mientras subíamos de rodillas los 28 escalones hasta el pináculo, con la esperanza de acumular los muchos beneficios disponibles para el devoto adorador. Bastante agotado, me puse en pie y de repente me asaltó la sospecha de que lo que acababa de lograr podría haber sido completamente inútil. Me pregunté, ¿quién sabe si es así? En ese momento empecé a dudar de que un cristiano podría salvar su alma, la suya o la de un querido, simplemente visitando los santuarios y pagando el diezmo a la iglesia. Tuve un gran mentor espiritual y amigo, el Dr. Stumpy, en mis primeros días de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. El Dr. Stumpy me animó a estudiar el doctorado con la idea de que con el tiempo asumiera la cátedra de enseñanza de la Biblia en la universidad. Recuerdo con cariño su sentida frase: deja que el estudio de las Escrituras sea tu ocupación favorita. Seguí ese consejo y me comprometí a lo que se convirtió en un estudio a tiempo completo de la Biblia para mi doctorado en preparación para la enseñanza. A los 29 años recibí mi título de doctor en teología y fui asignado a enseñar en la Universidad de Wittenberg, Alemania. La Biblia nunca había sido el centro de mis estudios. La doctrina de la iglesia había consumido cada una de mis actividades durante años, resultando en la práctica del alto abuso y el trabajo para justificarme físicamente a los ojos de Dios. Pero mi tiempo estudiando solo la Biblia me abrió la magnitud de la libertad que nos otorga Dios y que Él no es un juez iracundo y que no somos salvos por obras. El tiempo que pasé estudiando el libro de Romanos me ayudó a ver con mayor claridad que somos salvos por gracia y que somos justificados por la fe. El versículo 17 del primer capítulo de Romanos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mi investigación de este texto comenzó a convencerme de que los cristianos no tenían que esforzarse más y más mediante buenas obras y autosacrificio para vivir la vida perfecta. Yo ansiaba mucho entender la epístola a los romanos. Y nada se interpuso en el camino excepto una única expresión: la justicia de Dios. Porque la tomé como aquella justicia por la que Dios es justo y trata con justicia al castigar a los injustos. Noche y día reflexioné y estudié hasta que vi la conexión entre justicia de Dios y la afirmación de el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por la que tenemos por gracia y pura misericordia. Dios nos justifica por la fe. Toda la Escritura adquirió un nuevo significado y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se convirtió para mí en una dulzura inexpresable de mayor amor. Esto es contemplar a Dios en la fe, para ver su corazón paternal y amistoso, en el que no hay ira ni desconsuelo. Empecé a creer que la justicia de Dios es aquella por la que el justo vive a través de un don de Dios, es decir, por fe. Con esta nueva revelación, mi ánimo se disparó. Aquí sentí que había renacido por completo y que había entrado en el mismísimo paraíso por las puertas abiertas. Una cara totalmente distinta de toda la Escritura
se me mostró. Finalmente vi que el hombre era siempre un pecador, pero siempre justificado si solo se volvía a Cristo. No podía ganar mi justicia porque era un regalo de Dios. Era el camino de la sola fides, la fe sola, que se encuentra siempre a través de la Escritura sola, solo a través de las palabras de la Escritura y no a través de las leyes o convenciones eclesiásticas. Todo temor queda desterrado en la certeza de la gracia. Ya no se trata de un asentimiento a ciertas doctrinas, sino de un simple acto personal de entrega, una confianza total en Dios, tal como se da a conocer en la palabra. Muchas de las incertidumbres que me atormentaban se desvanecían ahora. Por fin estaba en paz conmigo mismo. Ya no había necesidad de perseguirme por mis fallos. Quería que todos conocieran esta justificación y disfrutaran de la libertad que ahora comprendía. ¿Cómo estuve tan ciego a esta verdad cuando estaba escrita en la Sagrada Escritura? Años de doctrina introducida en mi pensamiento me impidieron leer y comprender que la Escritura es nuestra única fuente de fe. La Biblia no era mi fuente de aprendizajes, ni mucho menos. Ni siquiera había visto una Biblia hasta mis últimos años de estudio en la universidad. Tanto tiempo estuve convencido de que quería ser aceptable para Dios por las obras exigidas por la iglesia, que nunca consideré la Escritura como la única fuente de verdad. Escribí muchos libros y artículos contra la iglesia romana, aclarando que la Escritura es nuestra única fuente de fe y práctica. Esta denodada postura provocó una gran controversia en mi iglesia, en las comunidades cercanas y lejanas. Mi intención nunca fue perturbar el orden social de nuestras comunidades. Simplemente quería que todas las personas acudieran únicamente a las Escrituras. Las Escrituras son el estándar con el que todos los hombres pueden comparar su entorno. El hombre puede ahora ser independiente con Dios mientras cree la palabra de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Sin Dios todo es nada. ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero ¿quién entiende esto? Solo la fe y el Espíritu.
hemos sido justificados, hemos sido liberados y podemos resistir. El libro de Romanos, en el tercer capítulo, versículos 21 al 26, resplandece brillantemente a la medida que vemos la justicia de Dios y nuestra justificación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ser justificado libremente. Todos los hombres son justificados por Dios cuando miran a Cristo. Si Dios hace el juicio, pero no ha juzgado justo en los logros de Jesucristo. Nos ha juzgado justo en los logros de Jesucristo. Dios es el juez justo. Esa es la verdad y liberará a los hombres si deciden creer. ¿Qué dice Dios? Que nos ha hecho justos, que Él es el justificador de los que creen en Jesús. ¿Qué recibí por desvelar esta verdad? Fui marcado como hereje por la iglesia, declarado insurgente y tachado de amotinador. Mis amigos, adherentes, entusiastas, patrocinadores, partidarios, simpatizantes recibieron la orden de las autoridades de ser atacados, derrocados y sus bienes confiscados. Se estableció un decreto para que nadie se atreviera a comprar, vender, conservar, copiar o imprimir mis escritos, y todos mis materiales impresos debían ser quemados y destituidos por completo. Todo lo que deseaba era para que el hombre se uniera en las Escrituras, entendiendo que la justificación se recibe y se entiende solo desde las Escrituras. Creemos y abrazamos la verdad que hemos sido justificados por Dios, y todos debemos ser responsables de nuestro propio bienestar espiritual. Todos los cristianos poseen un estatus verdaderamente espiritual y entre ellos no hay más distinción que la de su función. Esto es así porque poseemos un solo bautismo, una sola fe, un solo evangelio y somos iguales como cristianos. Hemos sido justificados y hemos sido liberados. Dios nos da más instrucciones de cómo conducirnos en la libertad que Él nos concede cuando creemos en su justificación. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En cuanto a la libertad, digo, estad firmes, no descuidéis, no te acuestes y duermas, sino levántate, sé vigilante, mantén la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Los que se mantienen perezosos no pueden conservar esta libertad. Satanás odia la luz del evangelio. Cuando empieza a resplandecer un poco, lucha contra ella con fuerza y vigor. Trae una ardiente tenacidad. ¿A qué libertad se refiere Pablo? No a la libertad civil, que debemos agradecer al gobierno, sino la libertad que Cristo nos ha procurado. Cuando el gobierno concede ciertas inmunidades y privilegios a las comunidades, esto es libertad civil. También hay otro tipo de libertad.
Cuando las personas no obedecen a las leyes de Dios ni a las leyes de los hombres, sino que hacen lo que más quieren. Esta libertad carnal que el pueblo quiere en nuestro día, no estamos hablando ahora de esta libertad, tampoco estamos hablando de la libertad civil. La Escritura está hablando de una libertad mucho mejor, la libertad con que Cristo nos hizo libres. No de las ataduras materiales, sino de la ira eterna del adversario. Esta es la verdadera libertad, comparada con cualquier otro tipo de libertad que no vale la pena mencionar. ¿Quién puede expresar adecuadamente el gozo sincero que llega a una persona cuando tiene la seguridad de que Dios nunca más se enojará con él, sino que serán siempre misericordiosos con él por la causa de Cristo? ¿A qué se debe? Esto es enteramente una libertad maravillosa, tener a Dios soberano como nuestro amigo y Padre, quien nos defenderá, mantendrá y salvará en esta vida y en la venidera. Como consecuencia de esta libertad, somos asimismo libres de la ley, del pecado, de la muerte, del poder del diablo y el infierno. Puesto que la ira de Dios ha sido aplacada por la obra de Cristo, ninguna ley, pecado o muerte puede ahora acusarnos y condenarnos. Estos enemigos nuestros seguirán asustándonos, pero no demasiado. No se puede exagerar el valor de nuestra libertad cristiana. Nuestra conciencia, nuestro pensamiento tiene que ser entrenado para apoyarse en la libertad comprada para nosotros por Cristo. Aunque los temores de la ley, los terrores del pecado, el horror de la muerte nos asalten ocasionalmente, sabemos que estos sentimientos no perdurarán. Apreciaremos aún más esta libertad si tenemos en mente que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien la compró con su propia sangre. Por lo tanto, la libertad de Cristo no es dada no por la ley o por nuestra propia justicia, sino gratuitamente por causa de Cristo. En Juan 8:36 Jesús declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él solo se interpone entre nosotros y los males que nos perturban y afligen, y que Él ha vencido por nosotros. Nuestro amoroso Padre también nos proporciona una manera de soportar, resistir y permanecer firmes en este mundo problemático con la gran esperanza del retorno de Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido liberados y podemos resistir. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pablo concluye todo el asunto con la afirmación: ¿queréis ser justificados por la ley o por las obras? Ser justificado por tales medios haría que Cristo no tuviera ningún valor para nosotros. Estaríamos obligados a cumplir toda la ley. Más bien, aguardamos por el Espíritu la esperanza de la justicia. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza es un dulce consuelo para nosotros y hemos de hacer uso de ella para consolar a los que quieren saber. Debemos decirles: hermano, ¿te gustaría sentir el favor de Dios mientras sientes tu pecado? Pero estás pidiendo demasiado. Tu justicia reposa en algo mucho mejor que los sentimientos. Espera y espera hasta que se te revele con el propio tiempo del Señor. No te guíes por tus sentimientos, sino por la doctrina de la fe que te promete a Cristo. Estos pasajes contienen una excelente doctrina y mucha consolación. Declara que somos justificados, no por obras, sacrificios o ceremonias, sino solo por Cristo. El mundo puede juzgar si estas cosas como muy buenas en Cristo. Todas son erróneas. La ley y las buenas obras son carnales. Nosotros estamos por encima de esas cosas. Poseemos a Cristo por fe y en medio de nuestras aflicciones
Esperamos una esperanza, la consumación de nuestra justicia. Con esta esperanza podemos resistir. Usted puede decir, el problema es que no me siento como si fuera justo. No debes sentirse, sino creer. A menos que crea que eres justo, le haces un gran daño a Cristo, porque Él te ha limpiado por el lavamiento de la regeneración. Murió por ti, porque a través de Él puedas obtener la justicia y la vida eterna. Hemos sido justificados. Hemos sido liberados. Y nosotros podemos resistir. Y si no se nos deja para luchar contra nuestro enemigo solos, nos impediría abrazar esta verdad tan bellamente puesta en la Escritura. Cuando las tormentas de la vida intentan rodearnos de dudas, Dios está ahí para protegernos. En el Salmo 46 se nos asegura en gran medida la seguridad que nuestro Padre nos proporciona. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen las montañas al corazón del mar, aunque bramen, se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. En cuanto a mí, aunque fui condenado como hereje y me convertí en un hombre perseguido, Dios me protegió. Seguí viviendo una vida plena con una esposa y 6 hijos. Continué predicando, dictando clases, asesorando y escribiendo. Me recuerda el gran amor de Dios por nosotros, como se encuentra en el Salmo 18, versículos 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios, mi fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.